Pues nosotros vamos a presentar el tema de manufactura y producción, que lo vamos a presentar, lo voy a presentar con mi compañero Amir y yo que me llamo Marinés. Pues primero vamos a decir lo que es la definición de manufacturación, que en sí, pues de una computadora que se refiere al diseño cuando planifican lo que se va a estructurar de una computadora, la producción de su hardware y los componentes que tiene de cada una para ver. De aquí se va a explicar un poco de cómo es que planifican todo antes de poder sacar el producto en sí, desde la producción y desde antes planeado de que se produzca el componente. Como aquí vamos a hablar del proceso de fabricación, que aquí se divide en tres, que es el diseño, la adquisición de componentes y el ensamblaje. Pues en sí, para hacer un diseño y para planificarlo, primero antes de hacer un diseño se tiene que planificar cómo es que se va a estructurar el componente, la computadora, las características para, antes de ensamblar una computadora, saber si esa computadora puede correr un tal procesador muy alto de lo que tienen los componentes de la computadora. Primero se tiene que diseñar o planificar mucho antes de ensamblarlo. Y pues después es adquirir el componente, que sea procesadores, memoria RAM, discos duros o tarjetas madre. Y después viene el ensamblaje de la computadora, donde siguen los procedimientos precisos para el control de calidad y eficiencia del proceso, en el cual aquí está el control de calidad, donde son las pruebas rigurosas, y control de calidad continuo, donde la computadora pasa por pruebas para ver si en sí los componentes que se les adquirieron a las computadoras corren correctamente en esta computadora o tiene algunas fallas o características. Y el control de calidad es ya después, y para ver si se ocupa corregir algún problema del control o está bien para poder seguir con el procedimiento de la computadora. Y por mi parte es todo, y va a seguir mi compañero Amir. Más que nada, vamos a ver sobre las tecnologías utilizadas y empezamos con lo que es la automatización. Esta se emplea la automatización en ciertas etapas del proceso para mejorar la eficiencia y reducir errores. Esto incluye robots para el manejo de componentes y sistemas de ensambles automatizados. Esto se refiere más que nada a que, pues, como tal, aunque el ser humano pueda armar sus computadoras o lo que sea, como en algunos casos que hay gente que se arma sus computadoras para un resultado más preciso, no haya manchas de suciedad o lo que sea, se prefiere un robot para lo que es el armado o la creación de componentes, como por ejemplo se puede hacer como para los discos duros, los estados sólidos, los procesadores, en caso de tarjetas gráficas, fuentes de poder, y a la hora de su ensamble pues es más, digamos, poniendo un ejemplo como las computadoras, cuando tú compras una computadora nueva, que tú, digamos, tú la desarmas para verificar los componentes, no está sucia, porque más que nada fue ensamblada con algún robot o lo que sea. Luego pasamos al siguiente, que es la realidad virtual en el diseño, que esta dice, la realidad virtual se utiliza en el diseño para simular y mejorar la eficiencia en la disposición de los componentes y en la ergonomía del ensamblaje. Más que nada, eso se puede usar como a la hora de la creación de la computadora. O sea, me refiero a como el modelo, cómo va a ser la computadora en realidad, cómo va a estar conectada, el tamaño de la tarjeta madre, pues este tipo de cosas, el ensamble, cómo va a ser ensamblada, cómo va a ser el hardware, aparte, bueno, el hardware como tal, y aparte el diseño por fuera de la computadora, si va a ser muy robusta o muy delgada o ese tipo de cosas. Más que nada, estuve también investigando sobre este tipo de cosas de qué programa se usa para la realidad virtual, pero la información era muy mínima, no me daba como tal un programa específico. O sea, hablaban de esto, pero no me daban un programa específico. Pasamos a la sostenibilidad y responsabilidad social. Más que nada, pues empezamos hablando del reciclaje y el manejo de residuos que se implementan las prácticas sostenibles como el reciclaje de materiales y la gestión adecuada de residuos electrónicos para minimizar el impacto ambiental. Esto se refiere más que nada a que se pueden usar hasta componentes ya viejos o componentes fuera de uso para
para la creación de nuevos componentes. Claro, esto influye también con el punto anterior de la realidad virtual, que en base a la, pues, digamos, destrucción de los componentes viejos se pueden crear nuevos componentes que puedan dar mucho más rendimiento que esos que antiguamente daban. Por ejemplo, usar componentes de hace, que ponle 2005, esos componentes se destruyen y se vuelven a armar para crear nuevos componentes más recientes y mucho más potentes a como eran originalmente. Luego pasamos a la ética laboral, que esto más que nada es más relacionado a las empresas como tal, que se refiere a las empresas de fabricación de computadoras se comprometen con estándares éticos y laborales asegurando las condiciones de trabajo seguras y justas para sus empleados. Esto más que nada se refiere pues a un manual de uso para que más que nada las zonas de trabajo donde están los trabajadores, valga la redundancia, las zonas donde se encuentran los trabajadores trabajando estén óptimas para la creación de computadoras, creación de componentes y todo este tipo de cosas. Porque si las condiciones no son óptimas, se pudiera dudar mucho pues de la calidad del producto de donde salga, independientemente sea la marca, sea una marca muy top, supongamos, no sé, Asus, Apple, lo que caiga, a una marca que, como sea, muy fea. Y pues pasamos a lo que son las innovaciones recientes. Más que nada, esto se refiere al punto anterior al que hablábamos sobre el reciclaje y manejo de residuos. Empezamos diciendo que, bueno, es lo mismo literalmente, que se implementan prácticas sostenibles como el reciclaje de materiales y la gestión adecuada de residuos electrónicos para minimizar el impacto ambiental. Más que nada, nos estamos dando cuenta que, en sí, claro, es el mismo punto que el anterior, pero visto de esta manera que cada vez se hacen más computadoras más nuevas en base a materiales reciclados. O sea, el uso de las carcasas de las computadoras se puede volver a trabajar para poder hacer nuevas carcasas, los mismos componentes de los discos duros, rehacerlos. No digo que modificarlos, pero digamos rehacerlos usando el mismo material para poder crear nuevos discos duros y mucho más potentes. Luego pasamos a lo que es la impresión de 3D de componentes. Esto ahorra mucho más bastante lo que son la facturación de computadoras. Y esto dice que la impresión 3D se utiliza para la fabricación de componentes específicos, permitiendo diseños más flexibles y personalizados. Más que nada podemos decir, supongamos que la carcasa de la computadora tú la mandas a hacer, la empresa empieza a hacerla como pues, por impresión 3D y te puede pedir de que, pues poner un logo personalizado, tu nombre, lo que sea, que esté ahí como que escrito, o digamos que ciertos componentes o cierto tipo de componente que va a cubrir un cable, lo que sea. Ahorra bastante más que nada con el uso de impresión 3D porque se le ve bastante futuro a la creación de, no solo de computadoras, sino también a la creación de otro tipo de cosas enfocadas más a la computación en general. Y pues nuestra parte sería todo, y una pequeña conclusión que puedo decir es que la verdad este tema es muy interesante porque no solo, aunque el tema se piense como tal sobre la manufacturación de computadoras y la creación como tal, también nos enseña, bueno, nos deja conocer a lo que son que se usan tipos de software como tal, las nuevas tecnologías que se implementan para la creación de estas mismas computadoras, muchas ideas revolucionarias como como en el caso en el anterior que hablábamos sobre la impresión 3D para crear cierto tipo de componentes. Pues por nuestra parte es todo y pues aquí sería todo.